Estamos de vuelta en esta mañana de noticias. Esto es CNN Chile Radio, 9:15 de este 11 de febrero. Vamos a conversar de política, de contingencia. Ustedes saben que luego de las elecciones parlamentarias, la ley exige que luego de cada elección parlamentaria en particular, los partidos políticos alcancen un cierto umbral de votación. Si no se producía ese umbral del 5% o elegir 4 parlamentarios en al menos 2 regiones distintas, los partidos políticos que no alcanzaran aquello iniciaban un proceso de disolución. Y pasó eso con 13 colectividades, cuáles son Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social, Evópoli, Demócratas, el Partido Radical, Amarillos, el Partido Social Cristiano, el Partido Humanista, el Partido de Trabajadores Revolucionarios, el Partido Popular, Igualdad, Alianza Verde Popular y Ecologista Verde. Bueno, queremos conversar sobre este proceso de disolución con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, reelecto en el distrito número 4 y ex candidato presidencial de la colectividad. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, gracias por la conexión. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias. Gracias, diputado, nuevamente. ¿Ya fueron notificados por el CERVEL o todavía no? No, todavía no. Esperamos que, bueno, en las próximas semanas o días el CERVEL notifique a todos los partidos que a su juicio corresponde la disolución. Ya ahí cada partido tiene que tomar sus decisiones. Y una vez reciban la notificación, diputado, ¿han decidido si van a impugnar ante el Tricel? ¿Ya lo tienen decidido? Absolutamente, desde antes incluso que saliera la resolución del Tricel, porque nosotros tenemos una situación, al igual que Evópoli, distinta respecto de los otros 11 partidos que provisionalmente aparecieron como posibles de disolverse por no alcanzar los mínimos, ya que tanto Evópoli como nosotros tenemos 4 o 5 parlamentarios en ejercicio, ya que nos cubren senadores que están elegidos hasta el año 2030. De tal manera, en el caso nuestro, sacamos 3 parlamentarios en esta elección, pero a la vez un senador que está vigente hasta el año 2030, hacemos el mínimo de 4. Una situación similar tiene Evópoli. Somos los únicos 2 de los 13 partidos que están en esa situación y a juicio nuestro cumplimos el requisito de mantener los 4 parlamentarios, de haber elegido los 4 parlamentarios que señala la ley. Ahora, el CERVEL opina distinto, pretende, hasta hace algunas semanas atrás, que tanto Evópoli como nosotros debiéramos entrar en disolución. Pero eso lo va a tener que terminar de resolver el Tribunal Calificador de Elecciones, a quien nosotros vamos a recurrir una vez y si es que el CERVEL nos notifica. Claro, porque de acuerdo a lo que ha señalado el CERVEL, no se deben sumar los senadores en ejercicio de las regiones que no se renuevan en la elección parlamentaria. Entiéndase, por ejemplo, los 2 senadores a los cuales usted hacía referencia, que fueron elegidos en la parlamentaria del año 2022. Todo esto relacionado a la cifra de subsistencia de los 4 diputados o los senadores que establece el artículo 56, inciso tercero de la ley 18.603. Ahora bien, diputado Mulet, si no es atendido ese argumento de la Federación Regionalista Verde Social de sumar a los 2 senadores elegidos en el año 2022, ¿qué otros argumentos o qué otros caminos se abren para la colectividad? No, no hay otros. Esto es un tema de interpretación legal que nosotros creemos que vamos a ganar en el Tricel, porque se da una situación, si uno extrema el argumento del CERVEL, se da una situación absurda, ya que, por ejemplo, si un partido tuviera 6 senadores en ejercicios elegidos hasta el año 2030 y eligiera 3 diputados y no 4, ese partido tendría que disolverse, teniendo 9 parlamentarios y cubriendo prácticamente todo el país. Y uno que elige solo 4 diputados y no tenga ningún senador, debiera existir a juicio del CERVEL, lo que es absurdo. Ya, De manera que nosotros queremos atacar. Diputado, pero en ese sentido tenemos que ponernos en todos los escenarios. Si ese Sí, argumento no es atendido, ¿se disuelve la Federación Regionalista Social o no piensan, por queda ejemplo, en otra. una No. reinscripción o fusionarse Pero con otros ya partidos? reinscribir es otro proceso, o sea, el partido se disuelve. Si el Tricel no acoge lo que nosotros creemos que vamos a acoger, bueno, se disuelve al igual que los otros 11. Bueno, y desaparecen los partidos, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. Tú podrás reinscribir, ¿cierto? Pero jurídicamente, aunque tenga el mismo nombre y todo, es hacer un partido de nuevo.
desde cero. Ah, no, claro. no te queda tener que partir inscribiendo cada uno de los cerca de 20.000, 18.000 militantes que tenemos nosotros. Y de ¿Te fijas? Y concretarse, sí, lo escucho. ese es el caso. Y además hay una reforma pendiente que puede que Eso es. avance los primeros días de marzo que quiere establecer nuevas condiciones y requisitos más estrictos para constituir un partido nuevo. Claro, usted se refiere a la reforma al sistema político que eventualmente podría tener algún avance la primera semana de marzo. Y de concretarse la aprobación de dicha reforma del sistema político, fusionarse con otro partido tampoco es una alternativa. O sea, hoy día no. Hoy día no es una alternativa, ya que hace algunos años atrás se estableció que 90 días antes de la elección y 90 días después de las elecciones los partidos no se podían fusionar. Antes la fusión permitía precisamente seguir existiendo. Pero hoy día eso no es así. Habría que inscribirse de nuevo y no hay otro camino. O sea, el sistema te saca y es una norma que todos nosotros conocemos y que es parte de los desafíos. Nosotros estuvimos a punto, sacamos el 4,7% en voto y no el 5%, y sacamos 3 parlamentarios y no 4, y así, ¿entiendes? Estuvimos a punto, pero bueno, tenemos cerca de 500.000 votos, es doloroso, pero si el Tricel no cambia el modo en que interpretó el CERVEL, bueno, el partido desaparecería y sería para nosotros muy doloroso, pero es la realidad, digamos. Y Diputado, seguramente inscribiríamos de nuevo el partido, probablemente haríamos eso, ah, ya. mantenemos nuestras ideas. Ah, ya, o sea, en el fondo podría ser ese un eventual camino. Ahora, si el CERVEL Efectivamente. y el Tricel no acogen lo que usted señalaba anteriormente, usted es diputado reelecto por el Distrito 4. ¿Seguiría un Sí. camino como parlamentario independiente o ha podido mirar o conversar con otra colectividad que eventualmente lo pudiese acoger o en la que usted pudiese militar eventualmente? Mire, militar no creo, porque yo si dejo de ser militante por disolución de la federación, eh, no es fácil llegar y meterse a otro partido. Pero sí yo estoy trabajando, somos 2 diputados electos solamente en la federación, Ujú. para trabajar en conjunto probablemente con la democracia cristiana o con el Partido Liberal o el PPD como comité, como bancada. Mire, Igual vamos a trabajar con otros, pero de militar en otro partido es algo que yo no me pongo. En ese caso estoy muy convencido, entre paréntesis, que vamos, que nos va a ir bien y que tenemos la razón jurídica, a propósito de lo que hablábamos hace algún rato atrás. claro. Y nuestras ideas nos interesan mucho defenderla. Imagínense los aspectos verdes que son tan relevantes y urgentes hoy día, los temas de centralización, particularmente que los regionalistas defendemos mucho el avance en esa materia, máxime en este gobierno que viene, que es un gobierno muy centralista, como lo ha dicho el propio presidente electo. Bueno, recordemos en medio de esta conversación con Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social y ex candidato presidencial en la primaria del oficialismo, que usted es parte de los abogados que van a defender los argumentos del partido ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Y consignar también una información que usted nos confirmaba en su respuesta anterior, que está evaluando, por ejemplo, ser parte de la bancada de partidos en los que usted militó anteriormente. Recordemos que usted fue militante de la Democracia Yo Cristiana y fui eventualmente de podría cristiano. trabajar con la bancada de C, ¿no? Sí, estoy conversando con ellos desde, como hay que tener 7 parlamentarios para hacer un comité Claro. en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se requieren 7, y bueno, la democracia cristiana me ha invitado, también me han invitado diputados del PPD y también liberales, de manera que es algo que yo estoy tratando de que ojalá se constituya una gran bancada sumando liberales, demócratas cristianos, PPD, Ya. pero es una decisión que habrá que tomar y la incidencia mía tiene que ver obviamente con una propuesta, pero hay conversaciones en ese sentido también, particularmente entre el PPD, liberal y los dos regionalistas, Eso le a quiero ver si se hace. preguntar, diputado. O sea, ¿se está configurando la conversación interna de cara a cómo se presentan al país como oposición desde marzo en adelante? A su juicio, ¿cuál es la composición ideal que debiese tener la futura oposición o las futuras oposiciones? Mire, yo vengo esto planteándolo una discrepancia con el presidente Boris, con el ministro del Interior, con el Frente Amplio, con el PC desde hace ya por lo menos 2 años. Yo era partidario que fuéramos en 2 primarias, una primaria de la centroizquierda y una primaria de la izquierda, primaria presidencial y en 2 listas parlamentarias. Creo que la idea de una sola oposición o una sola coalición,
que ha insistido mucho el presidente Boric. Desde el centro hacia la izquierda es una idea y es un camino que fracasó, digamos claramente, en la elección presidencial, y es donde le damos ventaja y deshabitamos lo que históricamente se conoce como el centro político o el centro moderado, lo que representa el Partido Radical, la Democracia Cristiana, en parte el PPD, nosotros los liberalistas verdes, se fija, se deja de lado y al unirse con partidos de izquierda dura, como fascista, como el Partido Comunista, Frente Amplio, creo nosotros que se deja ese espacio libre. Yo creo Ok, que hay que ir en dos frentes, en dos oposiciones. ya, y la composición ideal de esas dos oposiciones, si la pudiésemos ahí Yo poner veo sobre la que mesa en su análisis político, por ejemplo. en mi análisis creo que hay una diferencia muy profunda ideológica y en el método de trabajo del PC y el Frente Amplio, que creo que deberían hacer una oposición, y otra oposición de, si usted quiere, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, PPD, los regionalistas verdes. Y creo que el Partido Socialista tiene que tomar una decisión Mm. si trabaja más hacia la izquierda o trabaja más hacia el centro. Y incluso hoy día uno ve que el Partido Socialista está como mirando, digamos, y sin una posición clara, que obviamente tienen todo el derecho de tener esa disyuntiva y de... Ahí por otro lado uno ve al presidente Boric particularmente y al Frente Amplio diciendo, mire, hagamos una sola oposición, o sea, todos en un solo saco. Y yo no soy partidario de eso porque a mí no me representan. Hay elementos comunes, cuando somos gobierno hay un plan de gobierno común, pero hay miradas de la sociedad de hacer oposición y obviamente y objetivos diferentes, métodos también distintos, que sin duda frente al gobierno de acá van a haber elementos en que vamos a estar de acuerdo, espacios comunes, pero hay materias en que vamos a distinguirnos y vamos a hacer caminos distintos. Ya, y en ese sentido, diputado Mulet, ¿las conversaciones están avanzadas para que efectivamente pueda existir esa composición? Usted decía el Frente Amplio y el Partido Comunista por una parte, con un sector de la oposición, y por otro lado los partidos más del centro o la centroizquierda, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Radical, el PPD, la Democracia Cristiana. ¿Con esos partidos ha podido conversar y existe la voluntad interna en las colectividades para allanar ese camino? Y por otro lado, sí, las conversaciones también las ha tenido con el Partido Socialista, donde probablemente van a existir un poco más de dudas. Exactamente, nosotros hemos tenido incluso reuniones personeros del PPD. Yo me he reunido con los dirigentes de todos los partidos, digamos del PPD, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical y del Partido Liberal. Efectivamente, ahora esto son conversaciones, existe la voluntad clara, a mi juicio, de articularse y veo en la duda, digamos, en ese sentido al Partido Socialista, no en la duda, sino que una decisión que es más compleja que tienen que tomar ¿Y a qué ellos, responde, y cree se usted, esa configura esta duda o esa ¿ah? decisión más compleja del PS? Yo creo que hay miradas dentro del PS, un partido que tiene dos o tres corrientes muy marcadas. Hay algunos que prefieren esa alianza histórica, como le llaman, con el Partido Comunista. Pero hay otros que dicen, mire, el periodo donde el Partido Socialista fue aliado a la democracia cristiana y más del centro, el periodo de la concertación fue un periodo que hoy día se está revalorizando mucho más de lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años, y se dicen, mire, se espera ese tipo de periodo virtuoso, se mira con otros ojos, digamos, y no con la crítica dura que hizo el Frente Amplio respecto a ese periodo político particularmente. Entonces hay ahí dos visiones que yo creo que el Partido Socialista tiene que resolver internamente. Pero mi impresión es que una vez que se configura un acuerdo entre el PPD, el PS, el Regionalista Verde y el Partido Radical, por ejemplo, bueno, el PS va a tener que tomar una decisión. ¿Ah? Y ahí es donde, si es que pretende, digamos, formar parte de alguno de estos bloques, mantener cierta independencia respecto a eso. Claro, Creo que eso puede suceder también, o sea, no necesariamente tomar partido por uno de los bloques. Ahora diputado, esto está en discusión, esto se está viendo, sí. esto pasa cosas en política, pero yo le diría lo que yo planteo es lo que yo creo que es mejor para el país y para el mundo progresista. Sí, diputado, y en ese sentido cuando usted dice estamos sosteniendo las conversaciones, esto es un proceso, estamos en reflexión, me he reunido con líderes de las diferentes colectividades con las que me gustaría hacer alianza, como usted señalaba anteriormente, ¿la idea o el objetivo de estas conversaciones es llegar con una decisión tomada el 11 de marzo o al menos el primer periodo de la nueva legislatura
todavía va a ser en este proceso de transición o de reflexión? ¿O de aquí al 11 de marzo presentan una nueva alianza? No, yo creo que es difícil que se dé de aquí al 11 de marzo. Es algo que hay que construir, eh, pero veo claramente una disposición en ese sentido. Yo he hablado con los máximos dirigentes de todos los partidos o con expresidentes también, con jefes de bancada y veo ese ambiente. Ya, Pero esto tiene que conformarse en los hechos y eso pasan cosas. O sea, puede haber un camino, un inicio muy duro para el gobierno, por ejemplo, y de repente si hay una postura compleja, dura desde el gobierno de Kast, puede terminar aglutinando a toda la oposición en diputado. el frente, ¿sí? Y lo último que quería preguntarle, si esas conversaciones que ha sostenido y que usted confirma van avanzadas o están en proceso con la DC, el PPD, los liberales. Bueno, falta conocer la posición del Partido Socialista para eventualmente hacer un frente de oposición. ¿Esas conversaciones también se extienden a la hora de hablar de la presidencia de la Cámara en el próximo periodo? ¿Hay conversaciones avanzadas por un acuerdo administrativo en la presidencia de las cámaras? Y agregarle a esa pregunta, si esas conversaciones incluyen a Chile Vamos particularmente. A ver, hay conversaciones para generar por lo menos la visión y en lo que yo he conversado y he participado, la idea de hacer un acuerdo amplio en la de administración de la Cámara de Diputados. Reconocer lo que hoy día existe. Y hoy día existe cierto empate entre la derecha y el resto. ¿Ah? La oposición, incluido el Partido de la Gente. ¿Ah? Entonces creo que imponerse, por ejemplo, todo el progresismo, más el Partido de la Gente, que tenemos un voto más que todo el futuro oficialismo, creo que es absurdo. Yo creo que hay que Ya, pero reconocer una ¿hay realidad y conversaciones con la llegar a un derecha también? entendimiento. ¿Con quiénes? Yo sí, sí, se ha conversado, digamos, se ha conversado con Castro, que está mandatado particularmente por la UDI-RN para tratar de formar esta mesa más transversal, buscando los acuerdos. He conversado con Benjamín Moreno, del Partido Republicano, y Mire, bueno, con SOT, PPD, con Barría de la Democracia Cristiana. Por lo menos mi posición es que acá, por ejemplo, bueno, sea 2 años presidente alguien de la derecha, de los futuros socialismo, y 2 años alguien de la futura oposición, ah, ya, y pero eso, perdón, diputado, que proporcionalmente. ahí dio una noticia. O sea, ya está avanzada una conversación que al menos los 2 primeros años del nuevo periodo legislativo sea un representante de la derecha y los 2 últimos, digamos, uno de la izquierda. No necesariamente los 2 primeros, los 2 últimos. ¿Qué es lo que, Por cómo se lo menos, estaría componiendo? ¿Quién sería el primer presidente o presidenta? ¿Qué nombre yo están creo que sonando? el primer año debiera presidir el gobierno, primero y el tercero, por ejemplo, y el Ok. segundo y el cuarto. Pero creo que hay que conformar. Ahora he visto voluntad, pero estas cosas tienen que calzar, digamos, y por lo menos yo creo que sería lo razonable ese camino. No imponer y ganar por uno, ganar por dos, después alguien cambia de opinión y se te cae la mesa. Como ha pasado en el ¿Cómo ha último tiempo, pasado? terminó Claro, siendo claro. presidente el Bien. Castro de Renovación Nacional cuando le tocaba, entiendo que al Frente Amplio, ¿te fijas? Mm. Entonces aquí hay que actuar con mayor inteligencia y generosidad y no estas ganancias de corto plazo que Bien, creo que le diputado. hacen mal a la política. Bien, diputado, le agradezco la comunicación en esta mañana de verano. Gracias por recibir nuestro llamado en medio del receso legislativo. Vamos a seguir en contacto y cuando tenga novedades de cómo avanzan las conversaciones con los partidos, nos llama y las actualizamos en nuestros informativos. Muchas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días, que Que esté estén muy muy bien.